Bienvenidos al curso de Análisis y Diseño de Estructuras en Minería, empleados con los siguientes software: SAP 2000, SAFE, Ideastática. En esta segunda edición del curso aprenderemos a realizar el diseño y análisis de estructuras de acero y concreto enfocado en proyectos mineros, aplicando las distintas cargas y considerando los criterios de diseño, según las siguientes normas: nacionales, internacionales. A continuación, el ingeniero José Díaz dará una introducción sobre los módulos que se desarrollarán en el curso. Buenas noches, este es el primer módulo de análisis y diseño de estructuras en minería. El primer módulo trata sobre las normas de diseño estructural. Básicamente vamos a hacer una revisión de las normas peruanas, luego vamos a hacer una revisión de la normativa internacional, la cual se utiliza mucho en Perú, sobre todo para el tema de estructuras industriales. Las normas de diseño estructural, nosotros teníamos la norma del Perú, la normativa peruana. También tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones. Vamos a ver algo sobre los criterios de diseño sismo resistente. Vamos a ver la normativa internacional, que son el ACE, el ACI, ¿no? El AICC. También vamos a comparar esos criterios de diseño sismo resistente de estas normas con la normativa peruana. Vamos a ver la aplicación de cómo se utilizan estas normas en el diseño estructural de estructuras en minería, estructuras industriales, ¿sí? Vamos a hacer una revisión también de los parámetros sísmicos y la interpretación de estos parámetros para nuestros diseños. Básicamente, lo que nosotros nos rige como país es la normativa peruana, ¿no? Y todos los diseños estructurales o todas las edificaciones que se tengan que hacer se tienen que basar en la normativa de nuestro país. En este caso, si es que se va a hacer algún tipo de edificación o algún tipo de construcción, nos tenemos que basar en el Reglamento Nacional de Edificaciones. El Reglamento Nacional de Edificaciones tiene un acápite para el área de arquitectura, sanitarias, edificaciones, estructuras. Así también tenemos las normas específicas, por ejemplo, que maneja el Ministerio de Transportes, que es el Manual de Diseño de Puentes, el Manual de Carreteras, ¿no? También tenemos normas que manejan las instituciones ambientales, como es el SENACE, el ANA, ¿sí? Entonces nosotros como diseñadores o como responsables, en todo caso, de proyectos mineros, tenemos que ver el uso y la aplicación de estas normas, por la importancia de que ahora, por ejemplo, se tiene que seguir toda esta normativa, ¿no? Ahora, por ejemplo, el Reglamento Nacional de Edificaciones, como yo les comentaba, tiene varias partes. Tiene una capítulo de habilitaciones urbanas, ¿sí? Donde ven, por ejemplo, tipos de habilitaciones, obras de saneamiento, obras de suministro y energía. También tiene un área de edificaciones, ¿sí? Donde tiene la parte de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas, ¿no? Y también lo que nos importa mucho y lo que nos gobierna básicamente, o en la mayoría de casos, es el diseño sismo resistente. ¿Por qué? Porque la norma peruana a través de los años se ha desarrollado ya con gran criterio, ¿no? Basándose en normas internacionales. Entonces, la norma sismo resistente del Perú es muy buena. Y también se puede utilizar como referencia a las normativas de otros países. Por ejemplo, las normativas en Estados Unidos, en alguna normativa en esta área, sobre todo, que se le llama anillo de fuego, ¿no? Donde los sismos son recurrentes, y estos países han desarrollado normativas ya muy buenas, por así decirlo, que ven todo este tipo de fallas, por así decirlo, ¿no? Han estudiado las fallas, han aprendido a través de experiencias, ¿no? A través de sismos que ya les han pasado, por ejemplo, en Hong Kong, en Chile, ¿no? Entonces, se puede tomar como referencia estos países. Ahora, aparte de este tipo de normas sismoresistentes, nosotros tenemos las normativas internacionales, que son de diseño, son de análisis, son de aplicación,
Y por ejemplo, les voy a mencionar algunas normativas que son las que vamos a utilizar, ¿ok? Por ejemplo, el ACI, que es la normativa de concreto que viene del American Concrete Institute, que es muy buena, ha sido actualizada en el 2018, ¿ya? Que vamos a tomar como referencia en todo caso para el diseño de concreto, sobre todo para el diseño de anclajes, ¿ya? Luego tenemos la norma que es el ISC, que es el American Institute of Steel Construction, ¿ok? Para el diseño de estructuras de acero. Este lo vamos a utilizar casi todo el curso. ¿Por qué? Porque los programas comerciales, como es el SAP 2000, utilizan este tipo de norma para el diseño de sus elementos estructurales, ¿no? Ahora también vamos a utilizar el ACE, ¿sí? Que es el American Society of Civil Engineers, que es más que todo criterios de diseño estructural, criterios de diseño para cargas de viento, cargas muertas, ¿ya? Entonces, estos tres que les estoy mencionando ahora son los principales, los que vamos a utilizar casi todo el curso, ¿ok? También tenemos normas complementarias como el IBC, tenemos el ASME, ¿ok? Y bueno, es como les decía que estas normas son las que vamos a utilizar. Por ejemplo, yo les quiero mencionar si nosotros tuviésemos un proyecto minero o tenemos un proyecto minero en donde no es posible de repente la aplicación de las normas peruanas, nos vamos a guiar por estas normas internacionales. Por ejemplo, les pongo el caso de una faja curva, ¿no? Que se desarrolló en Proyecto Inmaculada. Entonces, en donde la norma peruana no garantiza, digamos, un análisis óptimo, un diseño óptimo de las estructuras de esta faja. Entonces, por eso el uso y sobre todo entender los criterios o cómo utilizar estas normas internacionales, que es básicamente la parte básica de este curso. Por eso es la importancia de este módulo, ¿no? Como les decía, en donde podemos ver los criterios sísmicos que nos importan mucho, porque como mencioné hace un momento, lo que gobierna el diseño de estructuras mayormente es sismo. Entonces también estas normas, ejemplo el ACE, tienen unos criterios de diseño sísmico para estructuras que son edificios, para estructuras que no se consideran edificios, para componentes no estructurales, en donde manejan unas tablas con un mayor rango de estructuras, ¿no? Y podemos utilizar nosotros. Entonces, como yo les comentaba, el Reglamento Nacional de Edificaciones, básicamente la norma, este reglamento tiene varios acápites de diseño en concreto, de diseño en acero, de diseño sismo resistente, de diseño de cargas. Entonces, esta norma la vamos a complementar, ¿no? La vamos a complementar con estos códigos de concreto y de acero, básicamente, que van a ser muy importantes para nuestros diseños, sobre todo en estructuras industriales. Y bueno, nosotros al entender este tipo de normas vamos a poder aplicarlas y vamos a entender qué es lo que hacen los programas, porque los programas utilizan estas normas para sus verificaciones. Entonces, tal como se usan en los programas en el SAP 2000, en el robot y de estática, ellos manejan normas internacionales, ¿no? Por ejemplo, acá les doy un ejemplo del SAP 2000, en donde manejan los parámetros sísmicos que se aplican en el ACE, ¿sí? También debemos reconocer la importancia de conocer este tipo de normativas y cómo se aplican en los programas, ¿no? Es importante analizar el output o los resultados de los programas y saberlos interpretar. ¿Por qué? Porque es necesario, si tenemos que hacer algún cambio, entender cómo es que funcionan, va a ser mucho mejor para nuestros diseños, ¿no? Finalmente, los criterios de diseño de sismo resistente son iguales en cualquier tipo de estructura, ¿no? Que es garantizar la seguridad de las personas, ¿sí? Y bueno, vamos a tener en cuenta estas propiedades estructurales en todo momento, que es rigidez, esfuerzos y ductilidad. Por ejemplo, vamos a ver un puente grúa, algunos almacenes, ¿ya? Y acá les muestro lo que es la norma peruana, las tablas que vamos a ver a lo largo de todo del curso, ¿no? Y estas comparadas con los parámetros del ACE, ¿sí?
Acá, por ejemplo, hay algunos tipos de fallas y bueno, todos estos criterios los vamos a revisar durante todo el curso, ¿sí? Entonces, este es un breve resumen del módulo 1 como base para los siguientes módulos. Bueno, el módulo 2 de este curso va a ser el análisis y diseño estructural de un almacén con estructura de acero. Básicamente vamos a iniciar con un ejemplo sencillo, vamos a ver las cargas que se van a aplicar, un poco la respuesta de la estructura, vamos a ver el diseño de pedestales y de pernos estructurales, de planchas base, ¿no? Con un ejemplo sencillo vamos a revisar algunas memorias de cálculo en Excel de cómo es que se diseñan estos elementos, ¿sí? Entonces, luego de hacer este ejemplo, ya nos vamos a meter a un ejemplo más complejo que es el puente grúa, ¿sí? Con otros tipos de cargas, con combinaciones de cargas ya más complicadas. Entonces, vamos a iniciar con un caso base que es este almacén, ¿sí? Lo que vamos a ver va a ser un poco los criterios de diseño, tomando la norma peruana, tomando los criterios del ACE, como yo les mencioné. Vamos a introducir las cargas en un modelo nuestro que vamos a elaborar. Vamos a introducir cargas muertas, que son el peso de estructura, barandas, luminarias, ¿sí? Vamos a introducir las cargas vivas, que es básicamente básicamente la carga es personas, carga de nieve, que es una carga normal, cargas de sismo, que vamos a tomarlas del Reglamento Nacional de Edificaciones, así como del ACE. Vamos a ver las combinaciones de diseño en servicio, ¿sí? Para verificar, por ejemplo, deflexiones, estabilidad. Vamos a ver las combinaciones de diseño últimas, que es para el diseño de elementos locales y estructurales. También vamos a hacer una verificación de la respuesta global de la estructura. Quiere decir que vamos a revisar desplazamientos, reacciones. Vamos a ver cómo es los modos de vibración, ¿sí? Tratar de procurar tener modos de vibración regulares, ¿sí? Vamos a verificar la respuesta de elementos estructurales en base a las normas que nos propone el programa. Y bueno, en este caso el programa que vamos a utilizar es el SAP 2000 y el SAP 2000 a su vez utilizan las normas del ISC o las normas que nosotros quisiéramos utilizar, ¿no? El SAP 2000 tiene, vamos a ver en su biblioteca o en su programa, tiene una serie de normas que utiliza para el diseño de elementos, ¿ok? Básicamente este es un almacén, ¿sí? De 6 ejes, de 30 por 12 metros, no es muy grande, y solo va a soportar el techo y una cobertura lateral a su parte derecha, ¿no? Obviamente el análisis lo vamos a hacer colocando arriostres, un poco vamos a explicar la función de los arriostres cuando se requieren, ¿no? A definir apoyos, a definir cuando se usan tijerales. Entonces, esto es un poco de lo que vamos a hacer con este primer ejemplo, en donde vamos a tomar sobre todo criterios, ¿ok? Vamos a introducir las cargas muertas. Este tipo de carga se puede introducir directamente a los tijerales o a través de las correas, ¿ok? Por ejemplo, las cargas vivas de techo. Vamos a hacer una evaluación de las cargas de viento, ¿ok? De los diferentes casos de carga. Esto nos lo da también la norma. Y bueno, la carga de sismo vamos a utilizar el espectro de diseño. Como les mencioné, es importante introducir bien las cargas, definir las combinaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos revisar deformaciones, revisar la respuesta de la estructura a través también de las reacciones que se dan en la base, ¿no? Las reacciones tienen que ser igual a las cargas aplicadas. Y finalmente vamos a hacer una evaluación de los esfuerzos de los elementos con la norma del ISC, ¿no? Porque esta es la que más se utiliza en este rubro, ¿ok? Luego de ello vamos a hacer el diseño de las zapatas y de los pedestales mediante una hoja de cálculo, en donde se introducen las reacciones que vienen provenientes del edificio
Y estas reacciones con estas reacciones se van evaluando, por ejemplo, en la zapata, se evalúa la capacidad portante del terreno, se hace un análisis de estabilidad al volteo en ambas direcciones, se hace un análisis del deslizamiento también en ambas direcciones, luego de ello se hace el diseño de la zapata, ¿ok? Se predimensiona la zapata y se hace un diseño por corte flexión, se hace una verificación por corte de punzonamiento, se hace el diseño del refuerzo en la zapata, luego de ello se hace el diseño de los pedestales, ¿no? Se hace el diseño de refuerzo longitudinal, se hace el diseño del refuerzo por corte, que son los estribos. También vamos a ver una hoja de cálculo en donde vamos a poder definir o diseñar la cantidad de pernos estructurales de acuerdo básicamente a los apoyos que nosotros definamos, ¿ya? Este diseño de pedestales también incluye el diseño de la plancha base, el diseño de los pernos, si es que requiere alguna canastilla en los pernos, ¿no? Vamos a ver todo ese diseño, ¿ok? Y bueno, sobre este módulo, este era el ejemplo sencillo que yo les estaba mencionando. Bueno, luego vamos a ver el módulo 3, ya una vez que hemos entendido un poco cómo se aplican las cargas básicas sobre todo, ¿ok? Que son carga muerta, carga viva, carga de diseño y carga de sismo y cargas de viento. Vamos a ir aplicando en este caso las cargas que entran para el diseño y análisis de un puente grúa, que son el peso del puente grúa, las cargas de frenado, las cargas de impacto. Y todo lo vamos a hacer mediante un ejemplo, ya que lo vamos a ir revisando. Entonces, acá lo que vamos también a hacer, ya vamos a tener en cuenta que ya hemos visto en la clase del diseño del almacén de la estructura simple, vamos a ya tener masticado o ya definido cómo es el diseño de planchas base, pernos de anclaje, cimentaciones y pedestales, ¿no? Pero sin embargo, esta es una estructura un poco más compleja, porque no solamente es un edificio simple, sino que va a tener algunos pórticos con mayores cargas, también va a tener algunas plataformas en donde van a estar algunos equipos alojados, ¿sí? Van a entrar ciertos códigos, por ejemplo el que yo les quiero mencionar, que es el AISC 303, ¿no? Para puentes grúa, el AISC 341, que son provisiones sísmicas para edificios. También en este tipo de estructuras, si es que se requiere, se necesita elementos con un esfuerzo de fluencia mayor, ¿ok? De repente algunos pernos con mayor capacidad. Y bueno, es desarrollar paso a paso toda la estructura, ¿ok? Desde el predimensionamiento de ejes, el modelado de estructuras, si es que se requiere vigas de alma llena, dependiendo del ancho del edificio. Vamos a ver si se requiere tijerales, ¿ya? Vamos a ver cómo es que si se requieren también arriostres. Vamos a ver las condiciones de apoyo, cuáles son las ideales o por qué es que de repente se toma una condición de apoyo rígido o un apoyo articulado. Para ello nosotros vamos a utilizar algunas hojas de cálculo que vamos a ver de repente en la primera clase. ¿Sí? Entonces vamos a evaluar también en este tipo de estructuras, por tener fuerzas muy grandes, se sabe tener llaves de corte. Ya vamos a hacer también una evaluación integral de la cimentación. ¿Por qué? Porque en este tipo de estructuras las cimentaciones, si bien se pueden diseñar aisladas, pero por la configuración del edificio, por la complejidad del edificio, es que es mejor a veces unir la cimentación. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros con una cimentación integral necesitamos crear un modelo para poder optimizar el diseño, ¿ok? Porque si nosotros utilizaríamos hojas de cálculo nos saldrían algunas zapatas de repente excesivamente grandes, pero ya integrando
¿no? O uniendo elementos a través de repente de muros de anclaje o algunas vigas de conexión, este diseño se va optimizando. Vamos a utilizar, o se utilizó por ejemplo el programa SAP 2000 para representar las cargas sobre la cimentación y verificar sus asentamientos, verificar las presiones que sean menores a la capacidad portante. Acá tenemos un ejemplo de qué es lo que se va a revisar, que son elementos finitos. Se hizo las cimentaciones con elementos finitos. También vamos a hacer un diseño de pernos de anclaje, porque es una estructura muy pesada que va a tener una masa en la parte superior, y esto va a generar fuerzas considerables de diseño en las bases. Por eso es que, bueno, vamos a revisar el diseño de pernos de anclaje de acuerdo a la norma al ACI, ¿sí? Vamos también a verificar las cimentaciones, como ya les había comentado. ¿Ya? Pero sobre todo, lo importante es acá un poco analizar e interpretar el comportamiento cuando este edificio tiene un puente grúa. ¿Por qué? Porque el puente grúa va a estar en movimiento, ¿no? Mientras va a estar en operación, va a haber distintos de casos de carga o de combinaciones sobre el edificio, y de ellas tenemos que saber interpretar o analizar cuál va a ser la que nos gobierne el diseño, ¿no? Si por ejemplo la carga del puente grúa está pegada a una columna, la columna va a tener mayores cargas, ¿no? Y va a tener que tener mayor resistencia. Ese tipo de cosas vamos a ver en este módulo, y reforzar ya completamente el uso de hojas de cálculo para diseñar pernos, planchas base, ¿no? Zapatas, pedestales. Lo otro ya se hace con el programa básicamente, y si se requiere integrar cimentaciones, se puede hacer a través del SAP 2000 o de repente del SAFE, cualquier programa de estos, ¿no? O cualquier otro programa que ustedes manejen. Bueno, en este módulo de nuestro curso vamos a hacer el diseño y análisis de cimentación de equipos. Este diseño y análisis es más complejo y tiene algunos parámetros que se verifican muy distintos al diseño de concreto armado, ¿no? En este módulo vamos a aprender un poco, o vamos a aprender a interpretar las cargas, o cómo es que se comportan los equipos vibratorios, y cómo es que transmiten cargas a la cimentación. Es así que vamos a ver cómo estas cargas transmitidas a la cimentación se verifican, ¿ya? Se verifican y se trasladan hacia el terreno, ¿no? Estas cargas no son estáticas, va a haber cargas dinámicas, y sobre todo se va a verificar las frecuencias, ¿no? Cada estructura tiene un modo de vibrar, y se va a verificar este modo de vibrar con el modo del equipo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser vamos a evaluar las solicitaciones estáticas, vamos a verificar la seguridad contra falla por corte en el suelo, vamos a verificar que las cimentaciones cumplan con los asentamientos establecidos, ¿sí? Y ante solicitaciones dinámicas vamos a evitar la condición de resonancia, que es muy importante. Vamos a asegurar que las amplitudes garanticen la operatividad de la maquinaria, y también la operatividad a través de las personas que van a hacer este mantenimiento, por así decirlo. Se va a asegurar las vibraciones tolerables para las personas, y bueno, se va a evitar daños a las instalaciones adyacentes. Para este tipo de estructuras tenemos varios tipos de cimentación. Tenemos un bloque, ¿no? Tenemos un bloque también con espacios huecos en el medio. Tenemos unas estructuras un poco elevadas, y tenemos estructuras ya elevadas con equipos en la parte superior, ¿sí? Tenemos lo que van a ser máquinas reciprocantes, máquinas rotatorias, maquinarias de impacto y maquinarias con acción mixta. Son varios tipos, ¿no? Acá por ejemplo podemos ver un mecanismo de un cilindro reciprocante, ¿no? Que es un equipo que vibra, pero a la vez mueve un pistón, ¿no? Entonces acá por ejemplo tenemos una rotación y también tenemos traslación. Distinto a cuando por ejemplo nosotros revisamos un oscilador rotatorio de eje simple o de eje doble, ¿sí? También tenemos equipos en donde, por ejemplo, se levanta una masa y se deja caer,
¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos un martillo, un yunque, ¿no? Que es un marco montado sobre la cimentación, y también tenemos un marco montado sobre yunque. Pero en este caso, y para estructuras en minería, lo que más nos importa es el comportamiento de la cimentación frente a equipos vibratorios. Pueden ser equipos vibratorios grandes, como es el caso de un molino de bolas o un molino de SAG, o equipos vibratorios un poco más pequeños. Por ejemplo, puede ser la base para un motor, o para una bomba, o para una turbina, ¿sí? En donde vamos a nosotros a verificar todas las condiciones que se han mencionado al inicio. Como les decía, tenemos equipos vibratorios de, por así decirlo, de gran tamaño, hasta equipos vibratorios menores, pero siempre es importante verificar y realizar un buen diseño. Ahora, nosotros también tenemos bastantes buenas referencias, tenemos algunos libros para hacer este diseño, tenemos las normas internacionales que tienen algunas investigaciones o papers que nos dan un mayor entendimiento de cómo se hace el diseño. Como se decía, la verificación del sistema para verificar resonancia es muy importante. Recuerden que si hay resonancia, las amplitudes o los desplazamientos se amplifican en gran parte. ¿Sí? Vamos a verificar desplazamientos y velocidades a través de unos cuadros ya desarrollados, ¿sí? y ya bastante usados, que son los que les estoy mostrando a continuación, ¿no? En donde, por ejemplo, se va a verificar la velocidad del sistema con las amplitudes, y es donde eso puede definir cómo es que está operando este sistema, ¿no? Si de repente tiene mucha velocidad, no va a ser crítico para las personas, o tiene amplitudes muy bajas. Entonces, la verificación del comportamiento de estas cimentaciones, o finalmente de la estructura, va a ser importante, ¿sí? Vamos a utilizar una memoria de cálculo que haga la verificación de todo esto, y también todo esto se puede trasladar al programa SAP 2000, donde también se hará un ejemplo. En este módulo de minería, de análisis y diseño de estructuras de minería, vamos a hacer una revisión de condiciones de pernos estructurales. Si bien es cierto, nosotros podemos tener el mejor modelo estructural en el mejor programa comercial que se tenga, pero nosotros debemos darle incluso mayor importancia a estos elementos, porque estos elementos son los que nos permiten la conexión de elementos estructurales, ¿no? Y también tenemos que estar en la capacidad de poder verificar su comportamiento, su resistencia, a través de fórmulas analíticas que nos dan las normativas internacionales, o a través de también programas, ¿no? Porque ya se han desarrollado programas que analizan solo conexiones, ¿ya? Y también hay unos programas que ya se integran con, por ejemplo, con el SAP 2000, por ejemplo, es el Ideastática, ¿ya? Pero es muy importante, sobre todo, saber incluir las cargas, ¿ya? Entonces, en este módulo nosotros vamos a tomar los ejemplos que hemos desarrollado y vamos a incluir las cargas. Vamos a hacer un diseño de conexiones, pero ojo, no va a ser solamente utilizando el programa, sino es que vamos a utilizar el ISC, que es la normativa de acero, ¿ya? Nos vamos a apoyar también de algunas hojas de cálculo en Excel, y finalmente, o también podemos utilizar fórmulas analíticas. Lo importante acá es que sepamos o estemos seguros de la importancia de las conexiones. Entonces, esto también lo vamos a ver cuando nosotros hagamos el modelado de nuestras estructuras, ¿sí? En este módulo se describirá a detalle cuáles son las partes de las conexiones, en este caso los pernos, ¿sí? Para poder definir su resistencia, su comportamiento dentro de las conexiones, ¿ya? Vamos a ver un poco los tipos de conexiones. Básicamente son dos, en realidad son tres, ¿ya? Pero lo que normalmente se usa son dos tipos, que son cuando se considera una conexión rígida o una conexión simple o articulada, ¿no? Acá en la imagen ustedes pueden ver es una conexión empernada que es rígida. Ahora vamos a ver también un poco los materiales que más se utilizan, ¿sí? en el mercado, o cuáles son los que recomiendan para el diseño de estructuras. También vamos a ver las características de los pernos, que es muy importante definirlas en conexiones. Vamos a ver el material de los pernos, ¿ya? Vamos también a ver
vamos a usar estas referencias que yo estoy presentando aquí, que son el AICC 360 capítulo J, también hay el AICC, la parte 7, ¿no? Y la parte 8 para pernos y 8 para soldaduras. Y básicamente en el AICC hay gran cantidad de información que la vamos a utilizar. Vamos a saber sobre todo interpretar, ¿no? Cómo utilizar las tablas que nos brinda el AICC para estar seguros de las conexiones que vayamos a diseñar. ¿Okay? Vamos a ver los tipos de falla, ¿sí? Porque en base a los tipos de falla es que se varían o se mejoran algunos parámetros. Y es importante entender los tipos de falla. Eso es lo que vamos a hacer una presentación también, ¿no? Vamos a ver cuál es la nomenclatura, ¿sí? Porque en la norma de la ISC se utilizan bastantes nomenclaturas que de repente no se conocen, entonces vamos a ver qué es lo que significa, ¿ok? Vamos a utilizar las tablas que nos da el ISC y compararlas con algún diseño a mano o utilizando el programa, ¿ya? Vamos a ver los modos de falla de pernos, de conexiones, como les decía, ¿sí? Entonces, este es un módulo muy importante, uno de los más importantes, porque si bien uno puede diseñar la estructura o los perfiles de una manera óptima, se tiene que dar igual o inclusive más importancia al diseño de conexiones, ¿no? De repente recuerden que estas conexiones no pueden fallar, ¿no? Es preferible que fallen los elementos y luego las conexiones. Entonces, por eso la importancia de poder tener un diseño correcto y entender cómo es el comportamiento de las conexiones y cómo es que pueden fallar, para así poder entender cómo se puede mejorar algunas características de geometría o de material. ¿Ok? Acá, por ejemplo, les estoy presentando cómo es que afectan las conexiones en los elementos, ¿sí? Acá se puede ver algunos modos de falla de pandeo local. Acá también se pueden ver unas flexiones de los perfiles, ¿ok? Podemos ver acá la acción de deflexión en conexiones, ¿ya? Vamos a ver un poco el tema de cartelas, ¿sí? Los tipos de conexiones, si son con ángulos, con pernos. Mayormente vamos a ver con pernos y los tipos de falla que yo les mencionaba, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver varios temas. Vamos a utilizar las tablas y también vamos a reforzar todos estos diseños mediante el programa Ideastática, ¿sí? Que es el programa que ustedes van a poder utilizar gracias al curso. Entonces, es una verificación por todos lados, ¿no? Con fórmulas, con programas, con memorias de cálculo, incluso con el manual de la ISC. Bueno, en este módulo del curso Análisis y Diseño de Estructuras y Minería, lo que vamos a ver va a ser cimentaciones de tanques. Si bien es cierto, nosotros no diseñamos, o la parte civil no diseña los espesores de tanques, ¿no? Ni la altura ni el diámetro, la parte civil sí se encarga específicamente de diseñar las cimentaciones, ¿ya? Entonces acá lo que vamos a utilizar va a ser la norma API, ¿ya? En esta norma API lo que nos muestra y nos ayuda a calcular es el momento sísmico que se transmite a la base de las cimentaciones del tanque, ¿sí? Y lo que hacemos es estos momentos o estos esfuerzos que se transmiten a la cimentación. Con estas cargas nosotros hacemos el diseño de la cimentación más adecuada, que en este caso para tanques pueden ser algunas plateas octogonales o hexagonales, o también puede ser en algunos anillos circulares, ¿sí? En este caso el ejemplo que vamos a ver va a ser un anillo circular con pedestales y zapatas, como pueden ver en la imagen. Entonces ahí nosotros podemos ver las dimensiones que se proponen, ¿ok? Eso es lo que nosotros vamos un poco a poder definir y a verificar. Y cómo es que mediante la aplicación de la norma API se calcula este momento y las presiones, ¿no? O sea, con el momento podemos calcular las presiones, los tipos de falla en la cimentación, ¿sí? Ahora recuerden que cuando se diseña o analiza tanques de agua es muy distinto, ¿no? Las cargas no son estáticas, es decir, que se utilizan cargas dinámicas. Recuerden que el fluido tiene unos tipos de cargas que son, por ejemplo,
la carga impulsiva o convectiva, ¿sí? Que es lo que el API nos ayuda a calcular, las fuerzas que generan estos dos tipos de cargas, ya sobre las cimentaciones, y finalmente vamos a nosotros a utilizar memorias de cálculo ya determinadas para hacer el diseño y análisis de la cimentación. Ahora, alternativamente o complementariamente, vamos a hacer el diseño de estas cimentaciones circulares con ayuda del programa SAP 2000, con la finalidad de verificar nuestro cálculo, ¿no? Es importante saber que podemos apoyarnos de estos programas para estar seguros de nuestro diseño. Acá nos va a dar incluso mayor información que nos dan las hojas de cálculo. O si es que se requiere hacer alguna modificación que no se puede hacer a través de las hojas, se logra hacer, ¿sí? Entonces, en este módulo vamos a ver el comportamiento, el diseño y análisis de la cimentación, y vamos a hacer el modelo en SAP 2000 aplicando todas las cargas y verificando todos los elementos. Acá podemos ver un poco el comportamiento de este anillo circular, donde son los mayores momentos. Acá, por ejemplo, en este anillo circular se utilizaron 16 pernos, ¿ya? Entonces, con la ayuda de este software podemos analizar toda la respuesta global de la cimentación, si es que está tracción, si es que está compresión en la base, cuáles son los momentos flectores en la zapata, cuáles son los momentos flectores en los pedestales o los esfuerzos de corte en pedestales para asegurar el diseño de refuerzo, ¿sí? O verificar la acción de los pernos de anclaje, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a ver básicamente, ¿no? La cimentación para tanques. Buenas noches. En este módulo vamos a hacer un análisis y evaluación de cimentaciones con pilotes utilizando fórmulas analíticas y también apoyándonos del programa SAP 2000. Bueno, acá como vamos a explicar un poco la teoría, ya es importante saber la teoría de por qué se utilizan pilotes, sobre todo cuando tenemos problemas geotécnicos, ¿ok? Pero nosotros vamos a hacer la evaluación y análisis de pilotos ya con un input geotécnico, es decir, que nosotros no vamos a definir cuál es el comportamiento del terreno, eso lo hace un geotécnico. Nosotros vamos a recibir el input del geotécnico y vamos a diseñar en la profundidad del pilote, vamos a verificar en todo caso la profundidad, el área del pilote. Vamos a diseñar el acero de refuerzo en caso sea un pilote de concreto. Si requiere un pilote de acero, también vamos a estar en la capacidad. ¿Por qué? Porque con la teoría que se les va a dar o con las referencias que se tiene, ¿no? Vamos a poder diseñar los elementos o cimentación profunda como se le menciona, ¿ok? Bueno, nosotros vamos a ver cuáles son las situaciones en donde se utilizan los pilotes, cuál es la capacidad de carga de pilote o de grupos de pilotes, un poco cómo es el comportamiento, ¿ya? Vamos a utilizar las fórmulas analíticas que las han dado varios autores, no solo uno, porque este es un tema también que viene desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y hay bastantes metodologías, es decir, que no se puede generalizar o decir esta es la única metodología, porque hay bastantes metodologías. Entonces, en este caso o en este módulo, lo que vamos a hacer es evaluar una torre de transferencia, ¿ok? Una torre de transferencia donde llegaba una faja procedente del área de chancado y llevaba el material mediante otra faja que era una faja curva, ¿sí? Que se iba hacia la planta concentradora. Entonces, ¿qué pasaba? Que esta torre de transferencia tenía su ubicación, no podía ser alterada y estaba ubicada sobre un suelo donde había licuación de suelos. Entonces hubo un análisis de geotécnico donde se definió que se era requerido hacer pilotes. Entonces el geotécnico era finalmente quien nos daba el input del material, cuál era sus capacidades. Entonces nosotros lo que hacemos es interpretar estas características del material y lo que hacemos es evaluarlas
y aplicarlas al programa SAP 2000 o a nuestras hojas de cálculo. ¿Por qué? Porque esas características se modelan de repente a través de resortes, ¿ok? A través de resortes que representan el terreno y la profundidad también. Y con esto nosotros podemos definir o obtener la respuesta de la estructura, es decir, asentamientos y deformaciones. Por ejemplo, esta es una información que nos dio el geotécnico, ¿sí? Este es el caso que vamos a evaluar, que era unos pilotes a 26 metros, donde había una licuación de suelos, ¿ok? También lo que se hace es verificar la cantidad de pilotes que se proponen, ¿ya? A través de ciertas fórmulas, y finalmente lo que nosotros hacemos y verificamos es las fórmulas analíticas, ¿sí? Que de repente a veces algunos tienen unas tablas o otros autores otras, verificarlas a través de un modelo estructural en SAP 2000, ¿no? Donde finalmente nos va a dar la certeza de que las fórmulas están bien y de que el modelo está correctamente elaborado. Y con esto nosotros podemos de repente hacer algunas modificaciones o proponer algunas mejoras. Pero es básicamente eso, ¿no? Lo que se hace también es el diseño de estos pilotes de concreto, en este caso, o en este módulo. Y se puede hacer a través del SAP 2000 o cualquier hoja de cálculo que se tenga sobre columnas. Buenas noches. Como parte del curso de análisis y diseño de estructuras en minería, en este módulo vamos a revisar el diseño y análisis de fajas transportadoras. Si ustedes bien saben, este tema parece complejo, pero en realidad vamos a ver que no es más simple de lo que parece, ¿ok? Entonces, para comenzar, vamos a hacer una revisión de cuáles son los tipos de fajas. Nosotros tenemos las fajas overland, que son aquellas que van al nivel del terreno, como pueden ver en la imagen izquierda, y aquellas fajas que de repente necesitan soportes, ¿no? Necesitan ganar altura, que son fajas aéreas, por así decirlo, en donde ya el diseño y análisis es un poco más complejo, ¿no? Y se necesita verificar los soportes, se necesita verificar las torres de transferencia o las estructuras donde van a estar la cola y cabeza de las fajas, ¿ok? Esto lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, acá en la imagen, acá tenemos una faja aérea, ¿sí? Con dos soportes, una estructura al inicio y otra al final. Entonces acá vamos a nosotros ver las partes de una faja, ¿ok? Que son las partes más importantes de una faja, que son la cola, la cabeza, la faja en sí, la correa, los tensores para tensar la faja. Y vamos a darnos cuenta que una faja va a tener un motor en la cola, en cabeza, y también es posible que tenga en cola, ¿ok? Y acá es donde se van a producir los mayores esfuerzos. Estos esfuerzos no irán digamos, sobre la faja, pero sí en la estructura que va a soportar. Ahora, sobre la faja nosotros vamos a tener cargas de operación, cargas vivas, vamos a utilizar cargas sísmicas, cargas de viento no tanto, porque finalmente no tenemos algún área donde pueda aplicarse las cargas de viento. Vamos a tener las cargas por tensión, ¿sí? Por tensión de la faja, que vamos a ver. Entonces, el análisis y diseño de fajas va a tener varias partes, ¿sí? Las fajas normalmente son modulares, ¿no? Los tramos, estos son modulares o son típicos, y de ahí se van armando de acuerdo a las solicitaciones que nos requiere el proceso o el equipo de mecánicas. Entonces nosotros hacemos una verificación de los soportes, de los apoyos, de las estructuras centrales, como pueden ver en la imagen, que son los take-ups, donde se hace la tensión de las fajas, y también la parte final y la parte inicial, ¿no? Donde se establecen las condiciones de apoyo de las fajas para que su comportamiento sea el adecuado. Acá, por ejemplo, vamos a ver una faja. Este es un tramo típico, ¿ya? Que se hace a través de perfiles convencionales, que son ángulos o perfiles C. ¿Sí? Con esto nosotros diseñamos la faja con las cargas que se nos den. Por ejemplo, tenemos la carga muerta de la estructura, tenemos la carga muerta de los equipos, que en este caso van a ser los polines, ¿ya? Tenemos también la carga de los equipos cargados, vamos a tener la carga del material, ¿no? Que soporta la faja.
También vamos a hacer una verificación y análisis de las estructuras de donde están los take-ups, ¿sí? O los tensores. Y bueno, todas estas estructuras de acero las vamos a verificar o analizar con lo que hemos visto al inicio del módulo, que son las normas internacionales. Vamos a utilizar las memorias de cálculo de pernos de anclaje, de planchas base, que ya va a ser algo muy normal, ¿ok? Entonces, de esto lo más importante es saber interpretar las fajas las cargas que nos da el equipo de mecánica y de procesos para poder hacer un correcto modelamiento de la estructura, sobre todo en el programa SAP, ¿ya? Porque si no es que se sabe interpretar, por ahí va a haber algunas cargas que de repente vamos a omitir y de repente no vamos a hacer un correcto diseño, ¿ya?